¿Qué tal, jóvenes de cuarto de secundaria? Buenos días. Ahora para resolver los ejercicios de estructura atómica, ¿no? Ya dimos la teoría en la unidad pasada. Ahora vamos a hablar de los ejercicios para que puedan realizar su tarea. Ejercicio número 1 dice, el elemento con número atómico 8 y número de masa 18 está formado por... Entonces lo que aquí debemos hacer es aplicar la fórmula de Lasnito, ¿no? Donde A es igual a Z más N, de donde podríamos nosotros reemplazar que el número atómico es 8 y número de masa es 18. Entonces yo de aquí puedo despejar que los neutrones serían en este caso 10, ¿no? Entonces como yo busco cuántos neutrones tiene, que son 10, vamos a tachar los que no digan 10 neutrones, no dice 10 neutrones, no dice 10 neutrones, no dice 10 neutrones y está entre estos dos. Pero recuerda que algo importante es que los protones siempre son igual al Z. Y como yo tengo que el número atómico es 8, entonces también los protones son 8. Así que la respuesta es la alternativa E, ¿no? Muy bien, no se olviden siempre de utilizar la fórmula de Lasnito. Pregunta número 2 dice, el elemento con número atómico 11 y número de masa 23 está formado por... Entonces, ¿qué hacemos? De nuevo vamos a utilizar la fórmula de Lasnito, ¿no? Donde sabemos que A es igual a Z más N. Entonces, si utilizamos los datos, número atómico 11, ¿sí? Y número de masa 23, entonces, ¿qué podemos despejar? Podemos despejar que los neutrones son 23 menos 11, es decir, son 12. Tacho lo que no diga 12 neutrones, no dice 12 neutrones, no dice 12 neutrones, y entonces esta es la única que dice 12 neutrones, sería la respuesta la C. Además, ¿por qué? Porque los protones son iguales al Z, ¿no? Y si los protones son iguales al Z y el Z me dice que es 11, o sea, el número atómico es 11, la respuesta correctamente tendría que ser la E. Muy bien, sigamos. Ejercicio número 3. El número de masa de un átomo es 56 y su número de neutrones 26. Determina su número atómico. Entonces yo sé que A es igual a Z más N. Como A es igual a Z más N, el número de masa es 56. Y el número de neutrones es 26. No tenemos el Z. Por ende, si despejamos acá el Z reemplazando que tenemos 26 neutrones, entonces me va a salir que el Z es 30, ¿no? El número atómico es 30, pasando a restar, ¿no? Restando 56 menos 26, 30. Y ya está el ejercicio número 3. Ahora vamos al ejercicio número 4. ¿Qué dice? Si el número de masa de un átomo es 63 y el número de neutrones es de 5 unidades más que el número de electrones, calcula el número de protones. Entonces, yo voy a imaginar que este es un átomo que está neutro. Si está neutro, los protones, ¿sí? Si está neutro, los protones son iguales a los electrones. Eso vamos a imaginar. Entonces, si hay Z protones, Z electrones, ¿no? Entonces los neutrones son 5 unidades más, o sea, Z más 5, ¿no? Y me dice que la masa es 63. Entonces calcula el número de protones. Entonces, ¿yo qué hago? Simplemente utilizo la fórmula de Lasnito. A es igual a Z más N. Reemplazamos, la masa es 63, el número atómico es Z y el número de neutrones es Z más 5, de tal manera que yo pasaría el 5 restando y sería 58, es igual a 2Z, el 2 pasa dividiendo y sería esto 29. Por ende, el número atómico es 29, o número de protones, ¿no? Que es lo mismo. Y bien, ya está el ejercicio número 4. Ahora pasamos al ejercicio número 5. ¿Qué dice? Cuando una especie R, ¿sí? Una especie R, cuando está neutra tiene 11 protones y 12 neutrones. Entonces, ¿qué me dice R? Que tiene 11 protones y 12 neutrones. Determina su número de electrones, pero ahora me dice que tiene carga más 1, ¿no? Entonces yo debo hallar los electrones. ¿Y cómo hallo los electrones? Sencillo, yo sé que acá los electrones deberían ser 11, porque hay 11 protones, debe haber 11 electrones, pero este más 1 dice que ha perdido un electrón. Por ende, de ahí yo puedo deducir que los electrones son 10. Hay 10 electrones. Y la respuesta sería la A. 10 electroncitos. Listo. Ahora luego el ejercicio número 6 dice, una especie E más 2 cuando está neutra tiene 20 protones y 22 neutrones. Determina el número de electrones, dice. Entonces tenemos
una especie E a la más 2. E a la más 2. Cuando está neutra tiene 20 protones. Ahí está. No importa si está ionizada o no, igual siempre va a tener 20 protones y 22 neutrones. Determina el número de electrones, muy parecido al ejercicio anterior. Aquí decimos los electrones deberían ser 20, pero me dice este más 2 que ha perdido 2. Así que los electrones deberían ser iguales a 18. Hay 18 electrones entonces en este caso. La respuesta es la D. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 7. Dice, el ion X a la más 3 posee 10 electrones y 14 neutrones. Entonces, este X, que está cargado a la más 3, posee 10 electrones. O sea que aquí mirando todo esto, ya tiene electrones 10. Ya está. Y posee 14 neutrones. Hallar el número de masa. Entonces yo sé que la masa pues es A igual a Z más N, el asnito, ¿no? Entonces yo qué hago, debo de hallar el número de protones y digo, tiene 10 después de haber perdido 3. Entonces si acá fuera 13, perdió 3 y tiene 10. O sea que el número atómico es 13. Perfecto. De tal manera que yo puedo reemplazar y decir, la masa sería igual al Z13 más los neutrones 14, por ende la masa es 27. Y ya tenemos que la respuesta es la C. Listo. Ya está el ejercicio. Muy bien. Ahora sigamos. El ejercicio número 8 dice, si cierto átomo tiene número másico 48 y sus protones y neutrones están en relación de 5 a 7, calcula su carga nuclear. Entonces, cierto átomo tiene número másico 48, ¿ya? Y su relación, esto es importante, y su relación de protones y neutrones es de 5 a 7. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Yo digo protones entre neutrones es como 5 es a 7. Ya, ¿y eso para qué me ayuda? Es que aquí puedes colocar una constante. Y si utilizas la fórmula del asnito A es igual a Z más N, entonces yo qué puedo decir? Que la masa es 48, pero el Z son como 5K y los neutrones son como 7K. De tal manera que 48 es igual a 12K y de aquí podría despejar K que vale 4. Y como K vale 4, ahora me pide la carga nuclear. Entonces, la carga nuclear es el Z, que por ende sería 5K, que son los protones. Y de aquí deduzco que el Z sería, en este caso, 5 por 4, y me sale que el Z es 20, ¿no? Y la respuesta correctamente es la de 20. Muy bien, entonces ya tenemos el ejercicio número 8. Ahora tenemos que ir al ejercicio número 9. ¿Qué dice? Si cierto átomo tiene el número másico 60 y sus protones y neutrones están en relación de 4 a 6, calcula su carga nuclear. Entonces, ¿qué hacemos? Desde nuevo dice la relación de protones y neutrones es de 4 a 6. Entonces, ¿yo qué debo decir? Protones entre neutrones están en una relación de 4 a 6. De tal manera que podría decir que esto es una constante y esto es una constante, ¿no? ¿Y qué podemos decir con eso? Podríamos decir entonces que al aplicar la fórmula del asnito A es igual a Z más N, podríamos tener una relación. Por ejemplo, la masa es 60, el número atómico es 4K y los neutrones son 6K. Por ende, 60 es igual a 10K y entonces K sería igual a 6. Como K es igual a 6 y a mí me pide calcular su carga nuclear, entonces yo podría decir que el Z, que es la carga nuclear, sería 4K. Y por ende, en este caso, el Z sería 4 por 6. Es decir, el número atómico sería 24. Y ya está la respuesta, la B, 24. Listo el ejercicio número 9. Ahora vamos al ejercicio número 10. Dice, un catión posee número de masa igual a 45 y tiene 18 electrones. Determina el número total de las partículas elementales que posee. Entonces, un catión, ¿sí? Un catión, no sabemos a cuánto está cargado, solo sé que es un catión, ¿sí? Posee un número de masa igual a 45 y tiene 18 electrones. Correcto, ya me está dando un dato, ¿no?
que acá hay 18 electrones. Entonces diría que aquí electrones son iguales a 18. Determine el número total de las partículas elementales que posee. El número total de partículas elementales que posee. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay las partículas subatómicas fundamentales. Ahora, entonces, ¿qué son las partículas subatómicas fundamentales? Es fácil. Son la suma de protones más neutrones más electrones. Y resulta que nosotros sabemos que en este caso la suma de protones y neutrones es la masa, o sea que es 45. Y el ejercicio nos ha dado los electrones, que son 18. Por ende, las partículas subatómicas fundamentales serían simplemente 45 más 18, y esto es 63. Y la respuesta por eso es la E. Listo el ejercicio. Nada difícil, ¿no? Muy bien. Ahora vamos al ejercicio número 11. Dice, si el ion X a la más 2 tiene el mismo número de electrones que el ion Y a la menos 2, calcula el número atómico de X. Entonces dice, el ion X a la más 2 tiene el mismo número de electrones que el ion Y a la menos 2. Entonces son isoelectrónicos. Ahora, ¿yo qué hago? Analizo y digo, acá hay un Z que no sabemos cuánto es. Pero lo que sí puedo decir es de que aquí, si es que hay electrones, debería haber ¿cuántos? Debería haber Z menos 2 que ha perdido. Y si aquí hay electrones, debería haber, ¿qué cosa? 15 más 2 que ha ganado. Y como son isoelectrónicos, debo igualar. De tal manera que aquí me va a salir que el Z sería 17 más 2, 19. Y el número atómico es 19. ¿Ya? Pero, a ver, más 2, Z menos 2, 17. Sí, es correcto, no hay error, ¿no? No hay error, entonces debemos colocar aquí la alternativa F, que sería 19, ¿no? Revisamos de nuevo, el ion X a la más 2 tiene el mismo número de electrones que el ion Y a la menos 2. Calcula el número atómico de X. Entonces Z perdió 2, es igual a 15, ganó 2. Entonces sería 15 más 2, 17, y este 2 pasos sumados sería 19. Por eso ponemos alternativa F. Muy bien. Sigamos. Ahora, ejercicio número 12. La diferencia de cuadrados del número de masa y el número atómico de un átomo es 120. Entonces yo digo, la diferencia de cuadrados del número de masa y atómico de un átomo es 120. ¿Qué quiere decir? A cuadrado menos z cuadrado es igual a 120. Calcule el número de electrones que si posee 6 neutrones y su carga es menos 2. Bueno, me dice ahorita sus neutrones son 6 y el átomo tiene carga menos 2. Y calcule el número de electrones. ¿Cuántos electrones hay? Entonces, esto de aquí, nosotros sabemos que para empezar es un producto conocido que es A menos Z por A más Z. Entonces, A menos Z por A más Z es igual a 120. ¿Ya? Y por otro lado, yo sé que A es igual a Z más N. Y si yo despejo los neutrones aquí, sería A menos Z. Por ende, 6 es igual a A menos Z. Y si yo reemplazo aquí este 6, sería 6 veces A más Z es igual a 120, de tal manera que A más Z es igual a 20. Y yo puedo hacer un sistema de ecuaciones de estos dos. ¿Cómo así? Diciendo, tienes por un lado que A más Z es igual a 20, y por otro lado tienes que A menos Z es igual a 6. Entonces, ¿cómo haces un sistema de ecuaciones? Puedes sumar o restar si quieres, resto para hallar el Z. A menos A se va, Z menos Z es 2Z, y 2Z, 20 menos 6 es igual a 14. Por ende, Z es igual a 7. Y como Z es igual a 7, entonces ya puedo hallar el número de electrones. Porque diríamos que los electrones deberían ser 7, pero has ganado 2. Así que tus electrones deberían ser 9. Así que la respuesta es la E, 9. 9. Listo el ejercicio. Un poquito más elaborado, ¿no? Pero al fin y al cabo un ejercicio.
Ahora sigamos. Pregunta número 13 dice. Si en un anión trivalente la suma de sus números de masa y de electrones es 49, entonces tengo acá un anión trivalente, anión es negativo, la suma de su número de masa y su número de electrones es 49. Entonces, primero habríamos que ver cuántos electrones tiene, ¿no? Entonces, sus electrones sería Z más 3 que ha ganado. Y dice que Z más 3 es 49. Claro, porque aquí tiene Z, ¿no? Entonces, la masa más los electrones son 49. No, miento. Aquí yo cometí un lapsus. Dice, la masa y el número de electrones, que es esto, esta suma es 49 y tiene 16 neutrones. Determina su número másico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Primero, sumamos o aplicamos lo que nos dice, ¿no? Nos está diciendo que la suma del número de masa, más el número de electrones es 49. Y yo sé que el número de masa es Z más N más los electrones que son Z más 3. Y esto es 49. ¿Está bien? Ya está. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a decir aquí? Voy a decir lo siguiente. Que yo tengo aquí que 2Z más N es igual a 46. ¿Sí? 46. Pero también tenemos algo. Que los neutrones al ser 16, entonces yo podría decir que si neutrones es como decir, ¿qué cosa? A menos Z. Ah, no, miento, es más, puedo reemplazar, discúlpenme chicos. Aquí nos hemos olvidado reemplazar. Sabiendo que los neutrones son 16, podríamos reemplazar aquí 16, de tal manera que me va a salir aquí que 2Z sería igual a 30 y por ende Z sería igual a 15. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Determinar su número másico. Entonces, si yo quiero hallar el número másico, nosotros sabemos con el asnito que A es igual a Z más N, ¿no? Entonces yo diría que la masa sería igual al Z, que es 15, más los neutrones, que son 16, y por ende la masa sería 31. Entonces a veces hay que leer bien porque de repente se nos va un dato y lo completamos en este caso, ¿no? Que no lo habíamos considerado, pero ya está ahí. Y ya está el ejercicio número 13. Ahora vamos al ejercicio número 14. Dice, si el ion Y, en este caso, tiene la misma cantidad de electrones que en este caso X, que tiene carga 2X y en número atómico 38, determina el número atómico del átomo Y. A ver, tengo un ion y este ion Y tiene la misma cantidad de electrones que X, que tiene número atómico 38, y aquí debe ser más 2, imagino. Determina el número atómico del átomo Y. Entonces, si son isoelectrónicos, porque tienen la misma cantidad de electrones, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Acá está neutro y aquí tiene su Z. ¿Cuántos electrones hay aquí? Hay 7 electrones. ¿Y cuántos electrones hay aquí? 38, pero ha perdido 2. Entonces, si los igualo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que el Z es igual a 36. Y si hay respuesta. Entonces, la corrección nomás hay que hacerle aquí, de que debe ser, en este caso, el número atómico Z y el estado de oxidación más 2. Y la respuesta sería 36. Muy bien. Y ya está el ejercicio número, en este caso, 14. Ahora vamos a los dos últimos ejercicios. Dos últimos, 15. Si el átomo X es isóbaro con el potasio e isótono con el selenio, ¿cuál es la carga del ion X a la más 1? Entonces, primero tengo X y me dicen que por un lado es isóbaro con este elemento que es el potasio, que nos están dando datos 19 y 40. Entonces yo sé que la masa es esta, bueno. Entonces yo jalo acá 40. Y por otro lado dice que es isótono. Y entonces tiene igual número de neutrones. Pero que ¿qué? Que el elemento selenio, que tiene número atómico 41, no, perdón, número masa 41 y número atómico 21.
Y si de acá despejamos los neutrones, neutrones sería masa menos Z, 41 menos 21, entonces estos serían 20. Entonces aquí saco los 20 neutrones. Ahora, con este dato, en el átomo X yo puedo trabajar que A es igual a Z más N. 40 es igual a Z más 20. Por ende, el Z sale 20. Como el Z sale 20, ahora puedo decir que este átomo X, que tiene número atómico 20, pero que está cargado a la más 1, entonces, ¿qué voy a decir? Debe tener un número de electrones. Y su número de electrones deberían ser ¿cuántos? Debería ser 20, pero perdió 1. Así que los electrones son 19. Y la respuesta sería 19. No nos ha dado el ejercicio las claves, pero debería ser 19. Muy bien. Y ahora el último ejercicio, chicos. Dice 16. La suma de los números de masa de dos isótopos es 84 y la suma de sus neutrones es 44. Entonces, ¿yo qué voy a decir? La sumatoria de los números de masa es 84 y la sumatoria de los neutrones es 44. Calcula el número atómico del isótopo. Bueno, recordar que si son isótopos son iguales los zetas. Entonces yo puedo aplicar la fórmula de Lasnito, que es A igual a Z más N, y hacerle un pequeño cambio. ¿Cómo así? Decir, sumatoria de masas es igual a sumatoria de zetas más sumatoria de neutrones. Y la sumatoria de masas yo sé que es 84. La sumatoria de zetas es 2z porque cada z es igual y es desconocido. Z1 más Z2 son iguales, 2z. Y luego que me dice los neutrones están sumando 44. De tal manera que diría que 2z es igual a 40 y por ende z vale 20. Y aquí que me pregunta, calcula el número atómico del isótopo. Entonces la respuesta es 20. Y ya está, listo en este caso. Bueno chicos, espero que me hayan entendido los ejercicios y que entiendan que no son difíciles y que básicamente es cumplir la regla de A igual a Z más N, que protones es igual a Z y que los electrones, dependiendo de si es catión, pierde electrones o si es anión los gana. Nos vemos la próxima semana. Chao chicos.